Corp Argentina, 815-1277. Nuevo Parque Sarmiento te espera con sus piletas rodeadas de palmeras. Nuevo Parque Sarmiento totalmente renovado. Avenida General Paz y del Tejar. Dolina, usted... Bueno, te quiero auspiciar también este primer bloque, en donde hoy... No lo haga usted, este es el premio que le fui a por recibir. razones de salud no he podido estar justamente en la entrega del premio Fundación y Salud. Y salud es lo que me faltaba. Me caigo y me levanto. De manera que pido, pero muchísimas disculpas a esta gente de Salud. Todo el mundo sabe que yo soy muy cumplidor en estas cosas, salvo cuando no voy. Le entregaron al doctor Favaloro, le digo, le entregaron al... Usted estuvo, ¿no? Menos mal que estuvo usted. Al doctor. Representación mía fue. Es verdad. ¿Y cómo me hizo quedar? Me iba a ir... Cosa terrible. No, supiera las cosas que dijo. Si es para los presentes lo hice quedar muy bien, porque fui muy aplaudido. Iba a ir a la calle Libertad a hacer cambiar el nombre y para que pusieran Guillermo Tronati. Claro. Casi hago eso. Yo le dije textuales palabras. Le dije, entrégame tu cuerpo ahora. No. Le dije que en homenaje y en agradecimiento a ese premio, usted lo que estaba haciendo en ese momento era estar siendo sometido a una intervención quirúrgica. Bueno, no tanto como eso, digamos, me estaban remendando un cacho. Bueno, pero en homenaje a todos los médicos que estaban allí, Menos dos que estaban estaban operando. Fue coincidente. Bueno. Y no, pero aquí firma el doctor Ginés González García, cuyo primer nombre realmente es de un clasicismo que hoy añoramos. Ya nadie se llama Ginés. Es más, añoramos a veces las gestiones de algunos funcionarios. Ajá. También. Este médico, este doctor, fue un hombre que tuvo una gestión muy importante durante la gestión de Antonio Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, Se ganó el odio de 32 laboratorios multinacionales porque logró implantar el tema del recetario poniendo la monodroga y no el nombre del remedio. Claro. Aquella vieja historia, ¿recuerda? Sí. Que los médicos iban calzados con los laboratorios. Bueno, Dios libre y guarde. Yo le dije que dar una esquela de disculpas a esta gente. yo le dije textuales palabras también, que usted estaba bajo los efectos de calmantes, que no podía mencionar el nombre del calmante respecto a la ley de Ginés González García. Claro. Se lo entregó Marcelo Simón al premio, o me lo entregó Marcelo Simón, que es el... amiga, el locutor era... Seguro que no le habrá creído a usted porque él cree que yo estoy... Sí, no, pero yo no voy a algún lado, él cree que ando con una mina, guau. Dijo, De eso le quería hablar. Alejandro Dolina, que todas las noches desde su micrófono al lado, dijo. Dice que usted tiene un micrófono. Al lado. Yo dije, no, Este el que está micrófono. acá le digo, yo soy el del micrófono de al lado. Dijo que usted tiene un micrófono al lado. No sé si es un micrófono u otra cosa. Bueno, menos mal que no fui. Estaba el amigo Eduardo Amadeo también y... ¿Estaba Eduardo? Eduardo, ¿cómo no? ¿Pero qué era? Escúcheme, ¿un Estaba- acto de Cafiero o...? Porque... No, de la Fundación y ¿Quién Salud. estaba? ¿Quién más estaba? No, estaba la doctora... ¿Caruso no estaba? No. ¿Cómo lo invitaron a Caruso, que está en todos los actos de Cafiero? Estaba el doctor Cormillot. Claro. No le digo. Todo el gabinete estaba. José María Mainetti, un prestigioso médico. Bueno, les pido muchas disculpas, Y... Pero ahora estoy fenómeno, ¿Sí? Oh, usted no sabe en qué estado vine ayer. Sí, yo sé. Después de ayer yo no sabía ni para dónde iba. En serio, me habían dado un qué sé yo qué. Me contaron y no que le yo no acostumbro a tomar esas cosas, a mí me dan medio hipnol Sí. y me caigo redondo por 2 días. Me parece que así fue. Y así fue. Bueno, auspícieme este bloque. Auspícielo desde Estudios Centrales, usted, Luis Fuxan. Le Mans Suaves, suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Dele nomás. Bueno, todos ustedes habrán oído hablar de la toma de Constantinopla, y cuando decimos la toma de Constantinopla, todos nos acordamos de 1453 y de los turcos entrando en Constantinopla y el cambio de tomo del libro, porque De una historia a la otra. empieza la edad moderna, termina la edad media y todos nos ponemos muy contentos, cosa que ignoraban todos en ese día. Por ejemplo, los turcos no tenían la menor idea de que estaban iniciando la edad moderna. Pero hoy nos referiremos a la caída de Constantinopla, que no solo una vez ha caído Constantinopla, y no solo una vez ha sido sitiada. Este que voy a referir hoy fue su sitio número 19. Porque no todo sitio implica su caída, desde luego, y menos en el caso de Constantinopla,
que tenía unas murallas que para qué te voy a contar, Jorge Doria. Pero vamos a empezar esta historia diciendo que en 1099 Saladino, nuestro amigo, toma Jerusalén. Y entonces en Occidente, como ya hemos contado por aquí, grandes líos, qué sé yo, hay que volver, se arman varias cruzadas, finalmente todos se resisten a ir a la cruzada, porque ir a la cruzada significaba una gran inversión en guita y un gran riesgo para el poder político. Imagínense, un rey de Francia va a la cruzada, cuando vuelve encuentra al cuñado del rey. Digo, para hacerlo más gráfico. Pero aquí tenemos una cruzada impulsada por un señor que se llamaba Fulquet de Lelí, que no fue otro que el que le pronosticó la muerte a Ricardo Corazón de León. Recuerdan ustedes que hemos contado que Ricardo Corazón de León, que fue cruzado, murió por un mal flechazo que le encajaron en la espalda en el sitio de un castillo donde no había gloria ni guita que afanar. Y esta muerte se la había pronosticado Fulquet de Nelly. Y este era un tipo que andaba por ahí predicando que venía el apocalipsis, en fin, como hay tanto. Pero este quería que todos tomaran la cruz y fueran a la cruzada. Y juntaba guita, y juntaba mucha. Finalmente lo acusaron de haberse afanado la guita que él mismo juntaba, y de pena se murió. Pero con la guita, que no era tanta después de todo, de Fulquet de Nelly, más otra que habían puesto, el Papa Inocencio III era el Papa en ese momento, dice, bueno, vamos a la cruzada. Y le llamaron cruzada de los pobres, porque en dirección a Marsella iban no solo aquellos señores que habían tomado la cruz, sino también tipos que se añadían por los caminos, vagabundos, personas pecadoras que pretendían lograr la indulgencia y el perdón de los pecados que implicaba ir a la cruzada. En fin, una manga de atorrante también. Y llegan todos, no solo a Marsella, sino que llegan a Venecia, porque los que iban para esta cruzada eran los venecianos. Era una república y el dux de Venecia se llamaba Enrico Dandolo. Y Dandolo tenía 96 años, pero era vivísimo. Era un viejo sinvergüenza, que entre otras cosas tenía, según dicen, la habilidad de llorar a voluntad. Y cada vez que estaba por formalizar algún tratado, conseguía que las lágrimas afloraran a sus ojos, enterneciendo de ese modo a los negociadores que enfrente tenía. Hablando de los ojos de Enrique de Dandolo, hay que decir que en algún momento había caído en manos de los griegos de Constantinopla, el Imperio de Oriente, que era griego, y que lo habían torturado quemándole precisamente aquellos ojos, y se dice que los había conservado más o menos sanos gracias a esa habilidad de llorar a voluntad, porque según se decía, los pisones al rojo habían sido apagados por las lágrimas voluntarias y oportunas de Enrico Dandolo, el duque de Venecia. En cualquier caso, Alejandro, debemos decir que llegar a esa provecta edad en esa época era ya por ser un milagro, era un verdadero milagro. Los 50 años ya era ingresar en una ancianidad venerable. Promedio de vida serían 30 y tantos años. Exactamente. Promedio, digo, contando los numerosísimos niños que se morían, etcétera. Pero un tipo vivía 40, 45, 50 años y crepaba redondamente tan fresco. Bueno, el duque de Venecia había alquilado a los cruzados su flota por el precio de 83.000 marcos. Pero cuando llegan los tipos allí, resulta que le faltaban 34.000. Dice, acá faltan 34.000 marcos. Y bueno, dice, ¿para qué no los tenemos? Bueno, hasta que no los tengan no le doy la flota. Y quedaron los cruzados ahí, que eran numerosísimos, en una isla, la isla de Santo Stefano. Allí los tenían tipos esperando a juntar la guita. Y negociando, cada tanto iban unos tipos y decían, che, ¿por qué no lo rebajás? Prestánoslo, después te garpamos, etc. Y al final llegan a un acuerdo. Los cruzados iban a tener los barcos de Dandolo, pero tenían que recuperar la ciudad de Zara, en la costa dálmata, es esta ciudad, que estaba en poder del rey de Hungría y que había pertenecido a los venecianos. Y él mismo, Enrico Dandolo, tomaría la cruz para ir con ellos. Y los otros agarraron viajes. Está bien, dice, vamos a tomar para ti Zara y bueno, prestar los barcos.
El Papa se opuso. Inocencio III se opuso. Simón de Montfort, que era el que iba a dirigir la cruzada, también se opuso a esto. Incluso Simón de Montfort se fue a Acre a esperarlos allá en Tierra Santa. Pero bueno, Dandolo dio orden de levar anclas y allá se fueron. Bonifacio de Montferrat era el jefe de la cruzada, pero se quedó por un rato en Italia, después se quedó por un rato arreglando sus negocios. El caso es que se hicieron a la mar, iba Dandolo, 480 velas, y tomaron Zara en menos que un gallo canta, y el Papa los excomulgó a todos los que había tomado Zara. Eran 40.000 excomulgados de un saque, todos cruzados, imagínense. Se quedaron en Zara negociando con el Papa. Bueno, al final el Papa, qué sé yo, medio les levantó la excomunión, y además de negociar con el Papa desde allí, de la costa dálmata, negociaban con Alexis el Joven, que era un emperador depuesto de Constantinopla. Algo así era. Había un emperador en Constantinopla que se llamaba Isaac el Ángel, cuyo heredero era Alexis el Joven. Pero Isaac el Ángel había sido derrocado por su hermano, no por su hermano Dorio, no Pablo, sino por el hermano de Isaac el Ángel, es decir, el tío de Alexis el Joven, Sí, señor. que reinaba en Constantinopla con el nombre de Alexis III. Entonces, Alexis el Joven negociaba con los cruzados e imploraba que lo restaurasen en sus derechos. Los venecianos vieron en esto la posibilidad de tomar revancha, y los francos, es decir, la cruzada se entregaba por venecianos de Enrico Dandolo y en mucho mayor número los francos, que eran los que alquilaban las la naves, flota. sí. Los francos vieron la posibilidad de saquear la ciudad más rica del mundo. Además, Alexis el Joven prometió 200.000 marcos, que era mucha guita. Prometió participar él mismo en la cruzada con 10.000 hombres, mantener 500 caballeros permanentes en Tierra Santa, y le prometió al Papa restaurar su poder sobre la Iglesia de Oriente. Es decir, nada menos que terminar con el Gran Cisco. Sí. Era una propuesta fantástica. El Papa Inocencio no se dejó seducir, pero los cruzados sí. Y entonces atacaron. Y el usurpador, Alexis III, huyó. Le ahorro los detalles del ataque, naves que tenían torres de asalto que se iban acercando a la costa y chocaban contra las murallas. No era fácil aquello, no era nada fácil. Sacaron de su celda a Isaac el Ángel, al antiguo emperador, y el hijo de Isaac el Ángel, Alexis el Joven, subió al trono. Ahora bien, cuando los contribuyentes de Constantinopla se enteraron lo que les iba a costar el nuevo emperador, es decir, 200.000 marcos, 10.000 soldados para la cruzada, etcétera, 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 bueno, se vio claro que aquel hombre, Alexis el Joven, no iba a durar mucho. De todos modos pagó 100.000, que era lo que tenía, no tenía más. Y le dijo a los cruzados, esperen por acá, dice que yo ya les voy a agarpar. Y los cruzados se quedaron en un campamento esperando frente a Constantinopla que el bueno de Alexis pagara el resto de su deuda, que eran 100.000 marcos de oro, más los hombres para las cruzadas, más el tema de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero este no garpaba. Cada tanto mandaban embajada, dice, che, a ver, si te acordás de la vieja. ¿Qué vieja? Si la vieja deuda que tenés con nosotros. Un día mandan una embajada, una de tantas embajadas para ver si pagaba, y los hacen entrar a los tipos al palacio de Constantinopla, la sala del trono. Era impresionante, un trono con dosel que tenía unas columnas de oro, bajo la cual estaba el Basilio, así se llamaba el emperador. Tenía, dicen, unos arbustos de oro alrededor, en cuyas ramas cantaban avecillas mecánicas. Y tenía también 2 leones automáticos que se paraban en 2 patas y rugían. Bueno, estamos hablando del año 1203. Bueno, en esa reunión hay un tipo, Conón de Betuña, que medio se insolenta. Dice, mire, nosotros queremos estar en el caso de cobrarnos como mejor nos parezca, así sea por la violencia. Se para el maestro de ceremonias, que era un señor llamado Alexis Ducas, también llamado Mursufle, que según dicen tenía una sola ceja.
pero no una de un lado, sino que una que le abarcaba todo. Dice, mire, aquí nadie viene a prepiar, nosotros tómensela, que no le pagamos nada. Se van los cruzados, pero ya en la ciudad surgen los rumores. Empieza la inquietud, que van a venir los cruzados, que Dios mío, uy Dios, que este emperador no nos conviene, que mirá el lío que nos armó, que ahora le tenemos que pagar 200.000 marcos a este desgraciado, la culpa la tiene este. Y era tanto el lío que dicen que en Santa Sofía pasó un joven que tenía hermosa ropa y le dijeron, tienes hermosa ropa, sé nuestro soberano. Y este tipo se llamaba Nicolás Calabus. Entonces, muy bien, el amigo Mursufle, con el pretexto de protegerlo, encierra a Alexis el joven en un subterráneo y al día siguiente Nicolás Calabus es coronado emperador. Pero un día más adelante fue condenado a muerte. Duró un día. Y el nuevo emperador fue Mursufle. Y le propuso a los cruzados negociar, Mursufle. Vamos a negociar, a ver qué pasa. Dandolo se opuso. Que tengan cuidado con esto, porque a mí me quemaron los ojos. Son estos mismos tipos. Bueno, al ver que no había negociaciones, o porque así nomás, Mursufle asesinó a Alexis el joven, el que tenía en el subterráneo, y le rompió los huesos a mazazos. Y ahí los cruzados se indignaron. En aquel tiempo era muy malo que un vasallo matara a su señor, que un padre matara a su hijo, era considerado un crimen espantoso. Y firmaron un tratado entre los venecianos y los francos para ver cómo se iban a repartir Constantinopla y los feudos. Y así el 8 de abril de 1204 asaltaron Constantinopla. No era fácil. Un señor Pedro de Amiens y otro, el conde de Clary, entraron en la ciudad de ellos colándose y abrieron las puertas, bajaron los puentes y los defensores directamente rajaron sin combatir. Los franceses, los francos digo, no sé si los venecianos, desconocían las dimensiones y la opulencia de Constantinopla, se les presentaba una ciudad absolutamente inconcebible para ellos. Hubo saqueos. Al día siguiente se presentó una multitud de suplicantes ante los cruzados, arrojándose a sus pies y pidiendo clemencia. Mursufle huyó. Coronaron a un señor Teodoro Lascaris, cuyo primer acto de gobierno fue montar a caballo y desaparecer. Conozco. Era el quinto basilio que tenían en 8 meses en Constantinopla. Bonifacio de Montferrat, que ya había ido a Constantinopla, entró finalmente al palacio. Organizó el saqueo. Dijo, no que propuso un saqueo, sino que lo organizó, había saqueo. Lo que no estaba era organizado. Designó 3 iglesias para que se reunieran el producto del saqueo, so pena de excomunión, nadie podía quedarse con nada, prometiendo que el reparto se iba a hacer un día después de Pascua. Siguió el saqueo varios días. Las iglesias designadas se hubieran llenado si no fuera porque los venecianos por la noche se llevaban la mejor parte a sus barcos. En Santa Sofía entraban carretones hasta el coro para poder llenarlos. Les conté ayer que el velo de plata y oro que caía desde el techo de Santa Sofía lo rompieron en pedazos y se lo llevaron, que el altar que estaba hecho de metales preciosos fue roto a mazazos. Pero no bastaba solamente con destruir, había también que mancillar. Y entonces vaciaban los cálices de las iglesias y hacían allí guisos. Tiraban las reliquias a las letrinas, hacían dar sermones por prostitutas, fundían las estatuas de bronce, muchas de ellas de la antigüedad clásica, para vender el bronce. Quemaban, por cierto, libros y pergaminos. Había un historiador llamado Nicetas, que fue testigo personal de aquello y que se negó a seguir escribiendo después, para evitar que los nombres de los culpables pasaran a la posteridad. Inocencio el Papa mandó una nota a Bonifacio de Montferrat y le dijo, bueno, que eran verdaderamente unos perros rabiosos, que eran una porquería, pero que se quedaran con Constantinopla.
pero que trataron de gobernarla con justicia. Hablando de reliquias que se fanaron, también se organizó el asunto de las reliquias. El obispo de Soissons, que era un señor nivelón de Cherici, fue nombrado colector de reliquias. Y así se quedó con la rueca y túnica de la Virgen, una de las coronas de espinas de Cristo, hay 3, algunos trozos de la cruz, los pañales de Cristo, un diente de su niñez, algunos cabellos de su adolescencia, un pedazo de pan de la última cena, el báculo que Moisés convirtió en serpiente, un fragmento de la capa de púrpura con la que Jesucristo se presentó ante Poncio Pilatos, etcétera, etcétera. Entre los pocos grupos de mármol o bronce salvados de esta destrucción, Constantinopla fue incendiada además. Los venecianos se llevaron los 4 caballos de Teodosio. Repito, los 4 caballos de Teodosio. 700 años después, Bonaparte los llevó a París y los puso sobre el arco de triunfo que estaba en las Tullerías. Y se hizo esculpir él mismo conduciendo esos 4 caballos. A cuando se vio tan ridículo que se hizo sacar. En 1814 hubo un tratado y los devolvieron, esos caballos de Teodosio, que eran producto del saqueo de Constantinopla por los venecianos. Son los caballos que están hoy sobre la Basílica de San Marcos. Esos caballos son, no otros. El botín fue de 1.500.000 marcos. Se nombró, por cierto, un emperador de Constantinopla. ¿Quién sino Dandolo? Pero Dandolo no quiso. Temió, era muy sabio, que en algún momento los intereses del imperio chocaran con los de Venecia. Era muy viejo. Era muy viejo. Además, se eligió entonces a Balduino de Flandes, llamado el Casto. Un hombre que no tenía mucho poder, pero se trataba de eso, de no elegir a alguien muy poderoso. Se repartieron tierras y feudos, pero había lío. Los basilios depuestos, y que no habían muerto, digamos Ursufle, Lascaris, Alexis el usurpador, el primero, fomentaban sublevaciones. Hasta que el rey de Bulgaria, Johanitza, acudió en ayuda de los griegos. Y así mataron al conde de Blois, capturaron al emperador Balduino de Flandes, lo capturaron, dicen que le cortaron las manos y los pies y lo abandonaron a los lobos. Sin embargo, 20 años más tarde, un hombre que decía ser emperador, que decía ser el emperador Balduino y que decía haber escapado de los búlgaros, se presentó en Flandes a la corte de Juana, de la condesa Juana, que no era otra que la hija de Balduino. Hubo un corto juicio y lo sentenciaron a muerte, a pesar de que muchos cronistas sostienen que era el verdadero Balduino, el padre de Juana. Muchos murieron, muchos cruzados murieron. 2 que se salvaron, uno que se salvó fue Dandolo, después de una noche de cabalgata a los 97 años. Pero no alcanzó a reponerse y murió poco después en Venecia. No es una mala historia. No es una mala historia. Pero sí, me pregunto a quién dedicar. Además está a decir que nunca llegaron a la Tierra Santa estos. No estos, después sí, pero estos no. ¿A quién dedicar la historia de estos que yendo a rescatar el Santo Sepulcro se prenden en un saqueo primero de Zara y después de Constantinopla a la salud de los venecianos? Yo creo, Alejandro, que antes de pensar en dedicando alguno, es menester recordar que si hay un pecado básico es aquel que cometen aquellos que se arrogan una representación que nadie les ha concedido. La primera de esas representaciones falsas es la representación de Dios, aquellos que actúan en nombre de Dios sin que nada los consagre como representantes cabales.
Viene después, podría decir, aquellos que actúan en nombre del imperio, pero más cerca de nosotros, digo, aquellos que actúan en nombre de la patria, aquellos que actúan en nombre de una institución cualquiera, la familia, el bien, el En nombre de una idea. En nombre de una idea. Mandar el libre comercio, Digamos, como si cualquiera de estas cosas le perteneciese por algún tipo de aventura extraña a un solo hombre que en algún momento se arroga esa idea. Digo que la primera enseñanza, en todo caso, es desconfiar de cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros en todo caso, que se arroga el derecho de representar una idea o una representación aún más grande, como la de Dios, por ejemplo, o la de la patria, sin tener algún tipo de documento encima. Y digo, desde que el hombre es hombre, no hay documentos que avalen ese tipo de cosas. Digo entonces, para los que desconfían de eso, y después, pensando en el amigo Nicetas que usted nombró por ahí, que se negó a seguir escribiendo, pienso en otra pequeña historia. Se dice que hubo un poeta alguna vez que vivía en Roma y que vio cómo entraban los bárbaros a Roma y cómo violaban a las mujeres, a las grandes madres de esa estirpe que estaba feneciendo, y cómo asesinaban a los senadores en las puertas mismas de sus casas, cómo violaban los templos. Y este hombre, este poeta, cerró las persianas, ya había persianas en esas casas, cerró las persianas de su casa y en medio de la sombra se puso a escribir un poema por la grandeza de Roma. Digo, para aquellos que en medio de la vergüenza, me da pena confesarlo, pero que es la misma de la mayoría de los hombres que actúan desde el poder, se arrogan un cierto derecho, aquellos que quieren conservar la pureza de sus ideales, aunque más no sea a través de un texto, porque es eso lo que pervive finalmente. Digamos que no siempre lo peor sobrevive a lo mejor, a veces queda un estigma, una pequeña parte, una pequeña porción de lo bueno, y gracias a eso, aunque sea solo un texto, la humanidad puede seguir teniendo una remota esperanza, aunque, insisto, nos dé pena confesarlo, la mayoría de la gente funciona de otro modo. Me da pena confesarlo, es el tango que canta ahora mismo para todos nosotros Carlos Gardel.